ven y charlemos, séntate un poco, la humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate. Vení, que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa. Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como todas las semanas en este tema pendiente que compartimos a través de la pantalla de Canal 2 de Mar del Plata para esta ciudad y una vasta región de la provincia de Buenos Aires, todos los miércoles a las 23 y repetimos los domingos a las 7 de la tarde. Tema pendiente que es un ejercicio que desde hace mucho tiempo compartimos juntos en esto de tratar de ver, pensar, reflexionar, analizar cuestiones que tienen que ver con esta realidad en la que vivimos, con los tiempos que pasaron y en muchos sentidos generaron causas que son las que hoy vivimos y sin duda también tratando de ver hasta dónde esta realidad de hoy será o tendrá relación con el tiempo que vendrá. El tema que vamos a abordar hoy seguramente le va a interesar, es un tema que nos roza a todos, está muy cerca de todos nosotros y refiere a las cuestiones o a los problemas planteados a partir de las adicciones. Sabemos que en los últimos años la problemática de las adicciones, sobre todo en gente joven, ha tenido un crecimiento importante. Y sabemos también de las dificultades que significa tratar de abordar estas problemáticas desde el punto de vista sanitario. En relación a esto, hay muchas posiciones, quizás hay muchas teorías que hablan respecto de cómo tratar, de cómo abordar a un paciente con una problemática de estas características. También hay muchos mitos creados en torno de la temática, pero lo cierto es que sabemos desde la práctica que cuando nos enfrentamos a alguien que está demandando ayuda terapéutica, no es fácil encontrar el espacio, el lugar o las condiciones para que estos tratamientos sean posibles. Y también vamos a tratar de responder a una pregunta que todo el tiempo ronda en cuanto a si un adicto se cura o un adicto es alguien que tiene una enfermedad crónica y necesariamente deberá ver cómo afrontarla o cómo abordarla para el resto de su vida. Así que si le parece hoy sobre este tema, los invito a pensar. Milonga, mi compañera, que me comprende, que me protege, que me abriga, frazada del pobre hombre que siente frío. FECLIVA Mar del Plata, Distrito 9, Federación de Clínicas y Sanatorios. FECLIVA, Bolívar 2841, teléfono 491-6511. ¿Querés informar con nosotros? Subí tus videos a Canal 2. Entrá a nuestra página www.canal2mdp.com.ar. Ingresá tu cuenta YouTube. Si no la tenés, te ayudamos a crearla. Déjanos tus datos y el lugar donde lo grabaste y así compartimos con la gente tus imágenes. Recordá www.canal2mdp.com.ar. Te vimos nacer. Te vemos crecer. Eso nos inspira y nos motiva. Siempre hacia adelante. Clínica y Maternidad Colón. Crecemos juntos. Te ofrezco mis
margaritas que están vacías, que están Estaba marchitas. pensando un poco en voz alta que quizás el tema de las adicciones, la problemática de las adicciones, es uno de los que más se hablan en estos años, ¿no? Siempre que lo relacionamos a cuestiones vinculadas a la salud pública o que lo vinculamos con cuestiones relacionadas a los hábitos, a lo que significa el consumo en general, el consumo de drogas en particular. Y también hablamos del tema en función de las respuestas que el sistema, la sociedad, trata de aportar en relación a esto. Y ahí a veces nos encontramos con miradas por ahí distintas, ¿no? Como si fuera estos procesos que se dan con las cosas que aparecen como emergentes complejos a los que cuesta encontrarle. Creo que en todo lo que ha sido investigación científica siempre ha costado, ¿no? Encontrarle la vuelta, la salida o lo que más beneficioso resulte. Pero lo cierto es que, bueno, creo que no podemos hablar de este tema sin pensar en qué significa ser adicto, ¿no? ¿Qué es ser adicto? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un adicto? ¿Por qué alguien es adicto? No sé, de tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? Claro, y más esto que vos planteás tiene que ver también con la coyuntura, con las cuestiones sociales que son tan dinámicas y tan fuertes, y cómo se fueron, digamos, reformulando distintas crisis, digamos, ¿no? A partir de familias que se fueron cambiando los roles, que la familia tipo, digamos, se desarmó en su concepto, y bueno, todo esto tiene una implicancia sobre este joven que empieza seguramente a sentirse vacío, a sentirse sin una meta muy clara, y bueno, esto es lo difícil. Yo siempre hoy justamente hablaba con unas estudiantes de servicio social donde qué difícil es tener una máquina que nos diagnostique la falta de autoestima, la infelicidad, que por ahí en otras cuestiones de la salud son más concretas y más puntuales. O sea, esto es lo difícil de estar trabajando con personas que padecen esta manera de relacionarse con una sustancia, en este caso. Porque nosotros entendemos también que hay personas que tienen un padecimiento psíquico y emotivo similar, pero tal vez dependen del marido equivocado, de la esposa equivocada, de una situación de juego, de juego patológico y demás. Digo, esto es más amplio que la relación de una persona con una determinada sustancia. Sí, además uno tiene la sensación de que no todo el mundo puede ser adicto, en rigor, porque ante la misma situación, en un contexto social de similares características, en un tiempo determinado, no todo el mundo puede llegar a la adicción. Es decir, que para llegar a la adicción, evidentemente, entran a jugar una serie de factores muy particulares, ¿no? Sí. Que se entrecruzan. Sí, esto de lo multicausal, digamos, de la problemática, y siempre tenemos que terminar hablando de las cuestiones sociales como, o sea, cuando uno hace un análisis de los últimos 20 años, yo particularmente siempre repito esto que por ahí suena cansador, pero yo estoy harto de escuchar que la juventud está perdida, porque me parece que la responsabilidad de lo que sucede hoy con los jóvenes, parece que la tenemos los adultos, o sea, aquellos que venimos construyendo de alguna u otra manera el país en los últimos años. Y digo, centralizar o focalizar la mirada sobre los chicos hoy, que todo el mundo, digamos, se asombra con chicos de 14, 15 años y la complejidad que esto tiene. Me parece que es tirar la pelota afuera y no generar una autocrítica profunda, y volvemos a lo mismo, a lo complejo que significa empezar a escuchar a una familia, una sociedad, o sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de adictos? O sea, empezar a reconstruir un entramado social que está destruido, donde entra en juego la comunidad educativa, lo de la salud, lo familiar en principio y principal. Digo, son varios factores
que en la medida que tengamos la seriedad, aquellos militantes sociales que de alguna manera u otra tenemos responsabilidad, y no hagamos esta autocrítica y no transformemos la preocupación en ocuparnos, me parece que esto va a seguir como en un círculo vicioso donde se montan escenarios y grandes campañas, pero en realidad en este momento en un barrio de Mar del Plata hay un chico que tiene 8, 9, 10 años y está solo cuidando al hermanito, con un contexto familiar complejo, o en el barrio más troncos, y quiero decir, son distintas las cuestiones sociales hoy que en los últimos años, pero siempre ronda más o menos por lo mismo. Cuando te hacía la pregunta anterior, de alguna manera lo que pensaba era esto: si bien hay un contexto social general que, genera factores disparadores o de riesgo para que alguien caiga en el mundo de la droga, lo que entendía o lo que entiendo es que no todos... Claro, la particularidad por ahí, claro. Lo pensaba y por ahí fui por otro lado, pero existe una particularidad, una singularidad que debe estar, debe tenerse en cuenta constantemente. Muchas veces familias que bien dicen, yo los crié de la misma manera a todos, y ya es un error de concepto, porque uno no es padre de la misma manera a los 25 años que a los 40. Uno sufre una evolución y seguramente la manera de ejecutar ese rol o de relacionarse como padre es totalmente diferente. Y también entra en juego el otro en relación a qué película vio y entendió de ese armado familiar, digamos. Y es como decís vos, o sea, cada uno va desarrollando, estimulando cuestiones individuales que nos hemos encontrado con un solo adicto en una familia de 4 o 5 personas, pero no sé, el hermano mayor todo el día metido en la oficina trabajando 20 horas o estudiando todo el tiempo, y que socialmente está mucho más aceptado y demás, pero a esto me refería del padecimiento psíquico, que esto lo hemos hablado en reuniones de hermanos, de pacientes de tipos que han logrado ser profesionales y exitosos en su profesión, entender a partir de este pensamiento que estaban padeciendo ciertas cuestiones que les hacía ruido de su profesión, y que las mismas circunstancias que había vivido el hermano que consumía cocaína o cualquier otro tipo de sustancia. Acá lo que se pone en juego es, a la hora de las decisiones, determinadas variantes que hacen que alguien decida consumir. Y esa es la responsabilidad donde nosotros hacemos eje. O sea, no es que culpa de distintos factores sociales, familiares, no, quien toma una decisión es aquel que consume, y vamos a trabajar en función de eso. Pero seguramente vamos a profundizar más para entender un poco más, ¿no? Porque me parece que, así como decía recién que hablamos mucho sobre este tema, no vamos a evaluar la calidad de lo que se dice respecto de este tema, o cuánto de lo que se dice de este tema realmente tiene, viso de efectividad en función del abordaje. Pero sí, por ahí dijiste algo recién que pienso habitualmente, ¿no? De qué adicciones hablamos cuando hablamos de adicciones, porque hoy por hoy, en mayor o menor medida, en este sistema social, económico en el que vivimos, es decir, todos tenemos alguna que otra adicción, ¿no? Sí. Puede ser, qué sé yo, desde las que están más probadas, como el cigarrillo o el alcohol socialmente, al consumo de otras cuestiones. El trabajo en sí mismo muchas veces se convierte en una suerte de adicción. Por eso es interesante decir, me parece, no limitar el concepto solamente a aquel que consume una sustancia adictiva e ilegal, ¿no? Es decir, creo que es mucho más abierto. Seguro. Esta es la idea que, digamos, el punto de partida donde Posada del Inti se posiciona, ¿no? Básicamente esto de correr la sustancia como un eje, esto de, recién por ahí hablamos fuera de cámara, esto del exadicto, ¿no? Este rótulo donde la sustancia termina siendo el eje o el núcleo de vida en función de ser usuario o ex consumidor de determinada sustancia. Yo creo que ahí hay una cuestión que nosotros nos planteamos de distinta manera, nos paramos de distinta manera frente a esta temática, ¿no? Y esto no significa que sea la visión o la mejor
Yo siempre digo, respeto a todos los compañeros que de alguna u otra manera están trabajando en Narcóticos Anónimos, en comunidades terapéuticas ortodoxas, o sea, en esto uno respeta a todo el mundo, ¿no? Pero nosotros nos posicionamos en esta cuestión de correr la sustancia y empezar a trabajar sobre la sintomatología. ¿Qué aparece detrás de este chupete, entre comillas, que lo ha tenido entretenido durante muchísimo tiempo, pero que a la vez empieza a generar un padecimiento psíquico, de salud, que cada vez más complejo, porque cada vez estamos recibiendo chicos mucho más chicos, con sustancias mucho más tóxicas. Entonces, cada día esto se transforma como en una bola de nieve sin una fundamentación clara. Y me vas a preguntar tal vez, o vas a pensar, ¿hay una filosofía en el adicto? Sí, en los años 70, 80 había una cuestión de cambiar el mundo, había en los años 90 el consumismo, el tener. Hoy hay un sinsentido hasta en la sustancia misma. Hoy es el vacío por el vacío mismo, esta pulsión de muerte, como dicen los profesionales, esta sensación de no entender. Yo siempre cuento esto, una anécdota que no es muy técnica, pero en Italia yo tuve la posibilidad de estar becado por Naciones Unidas en el Centro Italiano de Solidaridad. Un profesor nuestro, un psiquiatra canadiense, Donald Ottenberg, explicó toda una situación relacionada a las estructuras de consumo y demás, y terminó diciendo, como síntesis, gente, independientemente de que mágicamente uno haga desaparecer los cultivos de marihuana, de cocaína y demás, la gente se va a drogar con mayonesa. Yo en ese momento no lo entendía, año 89, 90, y al tiempo uno empieza a ver que la sustancia que se consume en realidad no tiene que ver con ir en contra de, digo, es mucho más amplio. Hay gente que se destruye con pegamento, con nafta, y una vez iba manejando y escuché una noticia donde habían entrado 2 chicos en coma en Villa Gesell, aspirando un hielo seco de eso que usan para el fútbol, en ese hielo frío en spray. Y digo, esta es la mayonesa de Donald Ottenberg. Digo, cuando la gente pierde sentido, cualquier situación, cualquier